Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Acá estamos en el programa número 94 del Portal, ya acercándonos al número 100. Y bueno, hoy, para un poco introducir el tema, antes de ir pasando a saludarlos, mientras damos tiempo también de que vayan llegando, vamos a hablar un poco de esta conexión entre lo espiritual y lo mental. Salía este tema el otro día en el grupo de Telegram que tenemos, como siempre les digo, que ahí, bueno, salen algunos comentarios que son buenos disparadores. Y bueno, es un tema que siempre me hace pensar, siempre me... Y pasan cosas, ¿no? Digo, hay distintas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual y hoy en día cada vez más gente está interesada en esto. Probablemente, ¿no? Cada vez más gente busca, conoce busca este tipo de terapias, este tipo de conocimientos, ¿no? Ya sea desde los libros, las filosofías, desde las técnicas, pero hay un interés. Para muchos eso tiene que ver con un cambio de conciencia general que está viendo que hace que las personas se abran. ¿A qué? A trascender un paradigma. El paradigma es esas ideas, esas formas de ver de la realidad que son tan dominantes que no nos damos cuenta que eso es lo que vivimos. Y hoy vivimos todavía en un paradigma materialista que de alguna manera se podría decir que reemplazó a la visión dominada por las religiones que había en la Edad Media, y poco a poco se fue instalando esta mirada de un mundo mecánico, ¿no? El mundo de la ciencia, esa ciencia que conocemos que viene como a desmitificar todo, ¿no? Digamos, es como que se pasa de una época que podríamos decir de muchas creencias, de supersticiones, digamos, de no entiendo esto, entonces invento un mito, una historia atrás para explicarlo. Al menos esa es la visión general que había, y viene la ciencia con sus cálculos, con sus medidas, con su investigar, y entonces hoy hay esa visión de, esto es la ciencia, esto salió en una revista científica, esto se investigó realmente, ¿no? Y es como todo, ¿no? La ciencia representando la racionalidad del ser humano, lo espiritual representando la parte trascendente, la parte que está más allá del individuo y más allá de lo material, ¿no? Ambas son partes necesarias, pero en la historia va cambiando cuál es el pensamiento dominante de alguna manera. Entonces, bueno, mucha gente empieza a sentir la necesidad de salir de esto. Mientras esto avanza, por ejemplo, hoy lo que se llama las neurociencias, buscan en el cerebro, ¿no? Explicar los estados emocionales por los químicos que libera el cerebro. Entonces, entender por una adicción desde qué le pasa al cerebro, entender un estado emocional desde qué le pasa al cerebro. Eso es el materialismo, ¿no? El buscar ahí a ver si nuestra vida se explica encontrando cuáles son los impulsos eléctricos que transmite el cerebro. Por supuesto, eso aporta, ¿no? Es un conocimiento que sirve, que a muchos les puede interesar para entender, porque nos ayuda a entender patrones, pero a su vez les saca eso el sentido a las cosas, ¿no? Podemos explicar el amor desde cómo funciona el cerebro, por ejemplo, o qué químicos despierta una emoción, ¿no? Muchos pensamos que no, que las emociones son algo más. Entonces, mucha gente está teniendo esta búsqueda, ¿no? Está queriendo ir más allá. Desde hace tiempo ya, ¿no? A ver, permiso, un segundito que voy a chequear el micrófono, que me dicen que por ahí no se escucha bien, aunque...
debería estar bien. Voy a chequear de nuevo por las dudas la configuración, pero debería estar bien. Ahora seguimos, ¿eh? No, bueno, está bien el micrófono. Está bien puesto y está en la configuración, así que no sé si no se escucha bien. Ok. Bien. Bueno, ahora un poco cierro esta intro y vamos un poquito ya a leer algunos comentarios que están entrando, que van saludando, que ya saben, déjenme, coméntenme los que están ahí. Voy a ver si tienen una conexión con lo espiritual, si hacen alguna práctica, si eso es parte de alguna manera de su vida, cómo lo integran. Porque bueno, un poco la sensación es esta, ¿no? La gente está buscando volver a esto, ¿no? Pero claro, es un mundo muy grande, vamos a hablar un poco después, tomando algunas cosas de qué podemos entender qué significa lo espiritual. Y bueno, es algo enorme que tiene muchas aristas, ¿no? Entonces es confuso también, ¿no? Es confuso decir por qué me meto en esto, por qué yo busco algo así. Y hoy justo uno de los aspectos que vienen conectados a la espiritualidad son la idea de las sincronicidades, también conocidas como las señales, ¿no? Esto es una señal del universo, se dice, o las casualidades, ¿no? Casualidades con sentido vendrían a ser. Una casualidad, algo que nos pasa que decimos, ¿esto qué me quiere decir desde esa visión? Bueno, cuando vengo pensando en el tema empiezan a surgir algunas cosas y justo me contaban en estos días, no voy a ser específico porque bueno, saben que las cosas de cada paciente, de cada persona es privada, pero me contaba justamente alguien que fue a hacer una constelación familiar, ¿no? Entonces, bueno, primero estaba un poco esto de, no, bueno, esto no es en contra de la terapia o no es que no sea importante la terapia. Estas barreras, ¿no? Que hay de decir, tengo que separar, si hago algo desde lo espiritual, las constelaciones son una técnica terapéutica, pero están conectadas con lo espiritual desde que se basan en la idea de lo que se llama los campos mórficos, digamos, de que se pueda acceder a esa información que está, por ejemplo, en la memoria de un grupo familiar, que conecta a un grupo que tiene esas experiencias comunes y que de alguna manera esto afecta a todos los miembros de ese grupo. Y entonces pasan cosas como que cuando alguien le toca representar un personaje de la vida de quien va a constelar, digamos, de quien lleva su problema, de repente recibe información de esa persona que por supuesto no conoce, no tiene contacto con esa persona, y no tendría cómo saberlo, en teoría, ¿no? No conoce a esa persona, no conoce al que consulta tampoco en general. Entonces trae la idea de que de alguna otra forma podemos acceder a esa información. Bueno, esto ya rompe la materialidad porque, claro, la transmisión de información que conocemos es por medio de, bueno, verbal, no verbal, pero tiene que haber un medio material conocido por el que esa información se transmite, ¿no? O sea, hay ondas energéticas también reconocidas, pero acá, de una manera que es desconocida para la ciencia, la información viaja, ¿no? Es posible acceder a esa información. Entonces, esto, cuando alguien viene y me cuenta esto, bueno, esto es un buen ejemplo, ¿no? Esas experiencias movilizan cosas por ejemplo, conectarse con qué es lo que capta alguien respecto al conflicto que uno puede tener con un familiar, ¿no? Que puede venir de la familia y estar afectando la situación particular de uno hoy. Entonces, bueno, ahí a lo que yo siempre les digo a un paciente cuando me dice, bueno, hice esta técnica, hice esta otra, es decir, bueno, ¿qué buscabas con esto, no? ¿Qué buscabas de los problemas o de los temas que vos entendés que tenés para trabajar? ¿Qué buscabas trabajar con eso? ¿Qué buscabas que pase? ¿No? Porque ahí eso tiene un orden, tiene un sentido dentro de cosas que uno identifica que tiene para cambiar.
Y ahí es donde esto conecta con la mente, ¿no? Si nosotros buscamos por medio de un ritual de tal cosa, el consumo de una sustancia, sustancias sagradas, ¿no? Hacer una técnica energética, meditar, y no sabemos qué buscamos, no sabemos qué tiene que ver eso con lo que nos pasa, lo que pasa en la individualidad de cada uno, donde cada uno tiene sus temas para trabajar. Bueno, eso es como ir de shopping espiritual, le dice, ¿no? Ir a hacer una cosa, hacer otra, ver qué me va a traer la tranquilidad o la paz o lo que no tengo, ¿no? Y entra, de esa manera puede entrar en querer evadir los problemas, querer sacárselos de alguna manera, que venga algo mágico y me salve de eso, ¿no? Y ahí es donde entra lo mental y donde entra esto que me parece tan importante, ¿no? Cuando lo conectamos con, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuáles son mis bloqueos? Vamos a hablar de eso, ¿no? De un poco este era el título, de qué hablamos cuando hablamos de limpiar la mente, muchos de los temas que tratamos acá, para poder conectar, percibir eso, ¿no? Ser conscientes de eso que está más allá. Así que bueno, una larga intro. Voy a ir ahora sí leyendo los comentarios y saludando. Solcito ahí primero, saludando a la comunidad. Ángel dice, hola, Martín. Matías es mi nombre, les aclaro porque siempre hay confusiones con eso. Yo siempre hago lo que me dice mi corazón, mi intuición, y por ser así cometí las mejores acciones de mi vida y también los peores errores. Ahora quiero saber cómo no dejarme llevar por lo que siento, pensar más. Bueno, interesante, ¿no, Ángel? Porque ahí justamente el trabajo vendría por el lado de poder diferenciar eso, ¿no? ¿Qué fue esto? ¿Fue un impulso? ¿Actué por lo que sentía o fue la intuición? La intuición es un saber que está más allá, ¿no? Es cuando decimos, esto sé que toca, esto sé que es lo que me va a pasar algo, esto o esto que voy a hacer, sé que es importante, sé que acá hay algo, es un saber que también no es racional, no llegamos a una conclusión, pero sabemos algo, tiene más información. Entonces, por ejemplo, ese trabajo puede ser diferenciar esas cosas, porque cuando uno actúa desde el impulso, se puede equivocar. Cuando actúa de la intuición, en todo caso hay que ver, siento esto, a ver cómo lo puedo llevar a cabo, cómo lo puedo llevar a lo material, pero es algo en lo que es importante poder desarrollar la confianza de eso, porque en general nos está dando alguna sabiduría y las trabas vienen de la mente, ¿no? Hola Andrés, ¿cómo estás? Dice Marta, te voy a ver. Bien. Por primera vez dice María Victoria, ¿cómo estás? Hola Silvia. Eh, hola Javi, que está saludando ahí por el Instagram. Hola Carolina, que me dice que se escucha bien ahí por el Instagram. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Ahí, bueno, como todos los que estén ahí, saluden por el Instagram, por YouTube, por Facebook, no dejen de contar que están ahí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren hablar de estos temas, compartir una experiencia. El programa anterior, digamos que todo esto tiene que ver, el programa anterior, estuvimos hablando, por ejemplo, de estos mensajes que uno da desde que uno hubiera querido dar, tratando de ponernos en ese lugar de niño a los padres, ¿no? Y eso tiene que ver con sanar estas cosas, ¿no? Con conectar con qué necesidades tuve y qué me tocó en la vida, ¿no? Qué padres, qué tipo de familia, qué tipo de situaciones, y entender cuáles son las necesidades, cuál sería ese ideal. ¿Por qué? Porque uno cuando hace ese trabajo con su historia y con su mente, ¿sí? Digamos, con su mente, que cuando decimos mente acá, estamos hablando no solo de los pensamientos, sino también de las emociones, de los recuerdos, es reconectar con esto, ¿no? Con esto que vivimos, con esto que nos pasó, y desde ahí decir, bueno, eh,
¿qué me causó esto? ¿Qué me provocó? ¿Cómo eso me construyó como persona? Y ahí vemos muchas cosas de las que hablamos en los distintos programas, ¿no? Por ejemplo, bueno, nos defendemos porque, por ejemplo, si nos faltó atención, tenemos mucho miedo de las situaciones donde el otro nos ignore, ¿no? Entonces vamos ahí heridos por eso. Bueno, ir a eso es sanar esta parte mental. Cuando vamos haciendo eso es que también nos abrimos, ¿no? Nos abrimos eh, a vivir las experiencias de la vida, que nos pasen las cosas y no tenemos ese miedo, porque al final lo espiritual nos está diciendo, bueno, para algo estamos acá eh, y estamos para vivir estas experiencias, ¿no? Si uno cree y entiende que tenemos una realidad espiritual que va más allá y por alguna razón decidimos encarnar, vivir una vida con límites, es porque algo queremos hacer que no se puede hacer en ese otro estado, ¿no? Entonces, por algo nos tocó vivir esa historia, con esas posibilidades. Bueno, y si te parece compartir, vamos a hablar un poco, Claudia, ponemos la imagen de lo espiritual, vamos a hablar un poco en esto de qué podemos entender que es lo espiritual, que ya les digo, como decía, ¿no? Es algo muy grande, pero vamos a ver un poco qué nos dice en cuanto a esto, ¿no? A qué podemos tomar de eso y cómo nos puede afectar en el sentido que le damos a nuestra vida, ¿no? Bueno, una de las, digamos, de las ideas principales es que vivimos en algo, como les decía antes, no material, que funciona como un reloj, que hubo un Big Bang y la materia se empezó a mover y se crearon los planetas y al final de eso terminó surgiendo la vida que quiere evolucionar, ¿no? Que independientemente de lo que uno piense, esa idea viene como con una idea del azar, ¿no? De que estamos por acá, estamos porque sí, ¿no? Porque algo pasó que nos trajo acá y eso obviamente tiene efectos en cómo uno siente y entiende la vida, ¿no? Si decimos, como hablábamos en el programa anterior, si decimos, bueno, a mí me tocó, yo tuve un padre que me criticaba, que me juzgaba, que no me valoraba. Si uno lo ve de esta cuestión mecánica, es decir, bueno, me tocó algo negativo, ¿no? ¿Y por qué me tocó? Otros tuvieron más suerte, a mí me tocó esto, qué porquería mi vida, ya esto me arruinó, porque ya esto, todos los efectos que tiene, no los puedo cambiar. Y entonces es fatalista en ese sentido, bueno, esto no, con esto tengo que vivir. Y muchas veces cuando podemos mirar un poco más allá, cuando miramos desde, bueno, esto no es algo mecánico que, bueno, a cada uno le tocó lo que le tocó, cuando conectamos con esta visión y decimos, bueno, si todo está vivo, todo tiene un sentido, ¿no? Todo tiene una realidad más allá de la material que vemos, incluidos nosotros. Entonces tenemos una parte que es espiritual, que está en otro nivel de conciencia, de vibración, pero bajamos a el mundo material, ¿no? Y desde eso vivimos una vida donde nos toca una experiencia. Entonces uno puede verlo de otra forma y decir, bueno, entonces quizás para algo me tocó vivir esta experiencia, vivir la experiencia de el juicio, la falta de cariño. Bueno, ¿qué tendré que hacer con esto? ¿Qué podré aprender de esto? Como decía otras veces, uno de eso quizás aprende la importancia de la atención, del cariño. O uno aprende bueno, esto hizo que me exija y esa exigencia hizo que también potenció mi buscar metas, buscar lograr cosas, quizás con un ambiente más, digamos, más fácil, más cómodo, no hubiera tenido esa motivación. Entonces entender que las cosas tienen un sentido que a veces es difícil de captar, pero un poco la búsqueda propone eso, ¿no? Esto no soluciona el dolor y por eso conectar con lo espiritual, con las ideas espirituales, no soluciona el dolor de no haber,
por ejemplo, he tenido esa tensión, sentir que no valgo, que lo que digo no importa, que los demás son mejores. Para eso hay que hacer ese trabajo, ¿no? Porque solamente, por ejemplo, conectarnos con esa filosofía nos puede abrir la perspectiva, pero no nos va a sanar. Sanar es ir, conectar con esas emociones, sentir, bueno, a ver qué sentía yo, porque después de eso que sentimos tan fuerte, hicimos barreras para no sentirlo, para no tener ese dolor, y esas barreras nos van limitando la vida, ¿no? Entonces yo no me muestro, no me expreso, evito situaciones de exposición y entonces la vida se empobrece porque no me puedo exponer a nada donde no me vayan a prestar atención o valorar. Y entonces perdemos un montón de posibilidades, ¿no? Y si la vida es experimentar, es importante entonces poder tener esas experiencias con eso que traemos, ¿no? A ver, bueno, la información no material, un poco lo que les decía antes, es decir, bueno, si la información no es solamente eso que podemos ver o medir cómo se está transmitiendo, pasa de otras maneras, bueno, abre la dimensión de todo esto, así como podemos acceder también, ahora vamos a hablar un poco de eso, o como digamos, hay métodos o técnicas para acceder a vivencias de otras vidas, ¿no? Bueno, es información porque en algún lado está, ¿no? Y muchas de las visiones espirituales traen esta idea, en algún lado está esta información, o nuestra parte superior sabe estas cosas que conscientemente en nuestra forma material no sabemos. Bueno, otra cosa también es, bueno, que existen otros planos. Uno asume entonces que si existe, que además del plano material que podemos percibir, el de los 5 sentidos, existen otros planos de realidad y otros seres en esos planos. Tuvimos acá un programa a principio de año, o 2 programas en realidad, con una medium, con Lara, y nos hablaba de ese mundo, ¿no? Nos hablaba de que, por un lado, las personas que desencarnan adquieren cierta sabiduría, cierta perspectiva, uno se puede comunicar con ellos y ellos, al menos esto es los que transmiten, ¿no? Quienes están en este ámbito de lo mediúmnico, así como el programa de Mike Rubén, que está en Quinta Dimensión hoy mismo, de que tienen mensajes, es como que quisieran decir, desde ese lugar espiritual, quisieran ayudarnos a, bueno, a desarrollar esas cualidades espirituales, pero para la vida, ¿no? El no quedarnos apegados, el entender que se sigue, que después está bien, ¿no? El entender que el otro nos quería a pesar de sus cosas, a pesar de los problemas, a pesar de que lo haya podido mostrar o no, porque ese es otro tema, ¿no? A veces esto que parece, por ejemplo, ¿no? Un padre no afectuoso, y nosotros recibimos eso y entendimos, bueno, como no me demuestra, entonces es que no me quiere, que no valgo, ¿no? Y eso es lo que uno aprende. Ahora cuando miramos un poco más ampliamente esto y vemos a ver de qué historia venimos, qué temas se fueron transmitiendo a través de las generaciones, vemos, por ejemplo, que ese padre quizás se cerró también a sus afectos y entonces no podía expresar. Quizás sentía cosas y no las podía expresar. Estaba con su armadura, estaba cerrado porque tenía miedo a lo emocional que desborda, que después nos hace apegarnos a los demás y sufrir, y entonces no demostraba, ¿no? Tenía una rigidez. Y entonces eso es cambiar la perspectiva, ¿no? Es ver al otro, ver a los que nos criaron y donde nosotros entendimos, empezamos a aprender qué éramos, a armar una idea de qué éramos y cambiar esa idea. Ah, no es que no me quiso, sino que era alguien que venía de esta historia y le costaba esto. Entonces, después puede ser uno el que diga, bueno, entonces qué importante expresar, ¿no? Qué importante poder, sí, transmitir lo que uno siente, porque si no, los otros van a pensar y van a quedar con la idea de que no nos generan nada, ¿no? Que no sentimos nada por ellos.
A ver, dice Ángel. Hola María Emilia, ¿cómo estás? Ahora seguimos con esta imagen. Gracias Matías, dice. Son repetitivas mis acciones, no son impulsos. Siempre primero siento, después pienso. Voy a tratar de pensar más, pero sé que me gana el espíritu, corazón o intuición. Voy a tratar de ser más equilibrado. Abrazo de gol. Bueno, esto un poco trae la idea de cómo esos planos van interactuando, ¿no? Tenemos ese cuerpo emocional, tenemos el cuerpo mental, y lo mental, el pensar, sirve para frenar eso, para ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Como decíamos, siempre vamos a destacar acá la importancia de saber uno qué siente. Ahora, después, tenemos que ver qué hacemos con eso que sentimos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hablamos de que hay algo que expresarle a alguien, ¿no? Alguien cercano, alguien querido, ya sea algo positivo, ya sea un enojo, un reproche. Bueno, sentir eso no significa que uno tiene que expresarlo inmediatamente. Uno tiene que pensar, por ejemplo, buscar una situación propicia para eso, ¿no? Y muchas veces lo hablamos. Si uno quiere hablar un tema importante, bueno, no lo hagas en medio de una situación donde es fácil que eso se ignore o parezca que, no sé, en una reunión grande, cuando se juntan a hacer otra cosa que no hay espacio para hablar, porque eso va a quedar desvalorizado. En cambio, si entendemos que eso es importante, bueno, buscamos un espacio para poder, sí, transmitir eso que nos pasa, ¿no? Y entonces ahí es mucho más probable que eso nos lleve a buenos resultados en la relación, y para eso sirvió pensar y decir, bueno, no de cualquier manera, pero era necesario sentir y decir, bueno, esto me pasa y esto quiero expresar. Bueno, pregunta Silvia, ¿las personas que están en otros planos nos pueden ayudar? Bueno, esto, por lo menos el conocimiento que tienen quienes tienen más, digamos, las personas que estaban vivas y encarnadas, digamos, cuando desencarnan, si no, digamos, quedaron pegadas a grandes traumas, a dolores, porque esa es la cuestión, ¿no? Eso sigue, ¿no? Los dolores, los sufrimientos, las vivencias traumáticas, bueno, siguen causando efectos y siguen de alguna manera actualizándose en cada vida. Esto es lo que se ve, pero muchas veces, esto nos contaba Lara, por ejemplo, muchas veces se sale de esto, cuando se sale de eso material y del peso y de las cargas y de los miedos, se accede a otra información, ¿no? Se puede percibir que, bueno, la vida es otra cosa y todo eso por lo que nos preocupábamos. El otro día leí un artículo, por ejemplo, que hablaba de alguien que trabajó con personas que estaban en una etapa terminal y habló con ellos, ¿no? Y habló con ellos de qué vivencias tenían en esos momentos, qué aprendían. Y decía algo interesante, que lo dijimos acá muchas veces, que quizás se aprende más en esos últimos meses o días o horas de la vida estando ante la muerte, que en toda una vida donde no había conciencia, ¿no? Ante esa situación, decía, muchas personas decían, por ejemplo, ¿por qué trabajé tanto y no disfruté? ¿Por qué no le dije más, no expresé más lo que sentía a mis seres queridos? ¿Por qué no me preocupé tanto por la opinión de los demás? ¿No? Estas cosas que, claro, cuando estamos en el trajín de la vida, pensamos que eso es lo que necesitamos hacer para conservarnos, y cuando se llega a esos momentos que se dice, bueno, la vida está terminando, uno dice, ¿qué valió realmente? ¿Qué hubiera querido hacer? Y se conecta con esas cosas, ¿no? Con el disfrute, con seguir las pasiones, con que, bueno, las obligaciones y el sobrevivir son importantes, pero hasta ahí quizás se le dio demasiado tiempo, con esto de que sentimos cosas por las personas y no las expresamos. Y bueno, lo que nos cuentan es que quien pasó a ese otro plano, que no sabemos exactamente qué pasa, algo de esto percibe y trata de transmitirlo, ¿no? En ese momento. Y después hay seres, digamos, así como en la vida vemos personas
oscuras, personas tomadas por sus sentimientos bajos, por sus odios, por sus rencores, y personas amorosas, empáticas, preocupadas por el otro, preocupadas por hacer mejor la vida. Bueno, en los otros planos también está esto, ¿no? Entonces hay influencias de los dos tipos, influencias negativas, aparentemente también entidades que buscan que las personas se queden pegadas a las adicciones, a los sufrimientos, a la violencia, y otras que van a ayudar y que es un poco cuando hacemos una meditación, ¿no? Para conectar con nuestro yo superior, para conectar con un ser espiritual que nos resuene, bueno, buscamos conectar con esa sabiduría, ¿no? Conectar con esa parte nuestra que sabe más. A ver, decía Silvia, en mi adolescencia mi madre era poco demostrativa de cariño, de hablar, y eso creo me marcó. Yo tenía esa necesidad, pero no sabía pedirlo. Hoy en día, en grande, siempre necesito que me expresen sentimientos. Bueno, exacto, ¿no? Lo que vivimos con esas situaciones es que, bueno, lo que nos pasa, y por eso son tan importantes esas relaciones primarias, padre, madre, un poco después abuelos, hermanos, porque lo que recibimos ahí es lo que sentimos de nosotros, ¿no? Y muchas veces el trabajo terapéutico, este trabajo con la mente, es entender que eso no es lo que somos, sino es lo que nuestro contexto podía dar, ¿no? Es lo que podían, es la historia de las emociones y las relaciones que trae nuestro grupo, nuestra época también, porque obviamente cada grupo, cada familia está influida por lo que está pasando en su época, por los conflictos, por las presiones, por las mentalidades que hay en cada época, así como por ejemplo la educación rígida que hizo tan mal a muchas personas, bueno, venía de una época donde todo tenía que ser de tal manera, entonces no importaba los sentimientos, no importaba, no había una idea de que eso causara situaciones traumáticas. Entonces después es eso, ¿no? Uno en las relaciones tiene una gran necesidad de que te muestren otra cosa, pero la paradoja es que uno se mete muchas veces en relaciones que en vez de darte eso que necesitas, te dan eso mismo que tenías de tu mamá, de tu papá. Bueno, eso es lo que le llamamos la repetición, ¿no? En vez de trascender, buscamos, o en realidad eso podemos entender, para trascender nos metemos en relaciones donde pasa lo mismo. Entonces ahí tenemos la opción de, ya sea valorarnos en esa relación, ¿no? En vez de buscar esa valoración del otro, valorarnos, y eso cambia las relaciones. Como por ejemplo cuando trabajamos y hablamos de una pareja, bueno, si en una pareja deja que el otro decida todo, no dice lo que quiere, no expresa su voluntad, bueno, te vas a encontrar con una pareja donde vos no existís y el otro maneja todo. Ahora, si uno empieza a decir, quiero esto, esto me importa, esto necesito, es muy posible que esa relación cambie. Y si no cambia, es que ahí uno tiene que decir, bueno, quizás soy yo el que tengo que cambiar y buscar una persona que sí me pueda dar eso. Pero parte de uno cambiar esa visión de qué es lo que te mereces y empezar a expresarlo, empezar a que eso se manifieste. Y un poco esto tiene que ver con esto último, la creación de realidad, ¿no? Estas energías, ¿no? Una de las ideas que están en la gran mayoría de las tradiciones espirituales es que hay una energía que nos hace estar vivos, así como necesitamos el oxígeno, el agua y el alimento, necesitamos esa energía vital. Y cuando uno pierde esa energía vital, muere. Y el que esa energía vital se vaya agotando es lo que hace que las personas enfermen, estén cansadas, envejezcan, no por algo biológico, sino por algo energético. Entonces hay una energía, y esa energía la puede mover la mente, ¿no? Entonces por eso es que podemos, por ejemplo, visualizar sanación en el cuerpo, podemos mover esa energía. Y esa energía también influye anímicamente, ¿no? Cuando decimos, bueno, hay un clima muy pesado acá, ¿no? Esas son las emociones transmitiéndose a lo físico, influyendo en la sensación física que tenemos con una persona, de un grupo, de un espacio, impregnan los espacios, impregnan los objetos. Entonces, entender que
cuando nuestra mente la sintonizamos con algo que venga de lo profundo, que tenga que ver con lo que queremos en la vida, con sentir cosas genuinas, con expresarnos, eso se manifiesta en el afuera, se manifiesta en la realidad. Entonces, esa es una de las visiones muy importantes de lo espiritual, porque te está mostrando que tenemos esa influencia, pero que vamos a influir desde eso que está en nuestra mente. Y si lo que está en nuestra mente es sufrimiento, a mí me toca lo peor, a mí me pasan cosas malas, yo estoy triste, entonces veo todo negativo, lo que viene es negativo también. Bueno, saquemos esta placa, Claudia, y ahora en un momentito vamos a la otra. Voy a leer algunos comentarios que están. Bueno, dice Silvia que tiene 64 y baja estima. Mira, eso es lo que... Por eso también mencionaba esto que ven las personas cuando tengan la edad que tengan, pero ven que les queda poco tiempo de vida, ¿no? Siempre se puede aprender a la edad que uno tenga. Simplemente tiene más que ver con proponerse eso. Yo he trabajado con personas de todas las edades y lo he visto esto, ¿no? De hecho, a veces al contrario. En la juventud, si bien hay más energía, más expectativa en principio, también hay muchas ilusiones, muchos engaños, ¿no? La ilusión esta, por ejemplo, de que, bueno, en este momento tengo que hacer plata, tengo que hacer mi carrera, en este momento tengo que disfrutar, ir acá y ser acá, tengo que pensar en mí, y hay muchas cosas que no se valoran porque hay la sensación de que tenemos una vida eterna por delante. En cambio, cuando uno es consciente de la importancia del tiempo, de que el tiempo hay que aprovecharlo, de que las cosas no vamos a tener la eternidad para hacerlas en lo material, tenemos que ponernos y hacerlas en el tiempo que tenemos. Entonces quizás uno está en una mucho mejor posición para dejar de darle importancia a ciertas cosas y darle importancia a lo que realmente uno quiere hacer, ¿no? Entonces, a cualquier edad podemos ponernos a hacer cosas que nos gusten y no hayamos hecho, viajar a donde quisimos viajar, expresar lo que antes no expresábamos, porque toda la vida se puede cambiar eso. Y entonces es más una cuestión de llegar a esa decisión, y a veces lo que pasa con el tiempo, en la edad, es que uno se vuelve más rígido, ¿no? Pero esto no tiene por qué ser así. Si uno se puede cuestionar y conectar con cosas, puede estar más abierto en ese momento. De Santa Clara del Mar, dice Ángel. Bueno, gracias por tus palabras. A ver, dice María Alejandra. Buenas noches, soy una persona que percibo la mala energía o lo malo de la otra persona y a veces no sé cómo manejarlo. Bueno, eso es interesante, ¿no? María Alejandra, eso es un poco lo que decimos. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, tiene estas percepciones que van más allá de los 5 sentidos, ¿no? Tenemos esa posibilidad de captar algo más en el otro. Quizás estamos captando su cuerpo energético y entonces lo que ha acumulado y lo que eso transmite. Entonces, pero claro, si no tenemos guía, si no tenemos un camino de qué hacemos con esto, muchas veces la gente le tiene miedo, ¿no? Al sueño que te trae premoniciones de algo que va a pasar, o a tener una intuición de, tengo que hacer algo, va a pasar esto, o a ver a alguien y percibir cosas de esa persona, porque no sabemos qué hacer con eso. Entonces, obviamente, cuando estas cualidades se entrenan, se trabajan, y si vamos a el trabajo con lo mental, bueno, eso es una sensibilidad, ¿no? Es una cualidad. Ahora vamos a hablar un poco de qué cualidades tiene cada uno, pero es una cualidad particular, ¿no? Que uno tiene. Y entonces es un talento, es una capacidad que te puede permitir, por ejemplo, bueno, decir, bueno, acá con esta persona, cuidado, no tengo que impregnarme tanto, no tengo que darle tanto peso a lo que diga, a lo que traiga. Entonces nos puede ayudar, por ejemplo, a saber con quién conectar y con quién no, ¿no? Ahora, después lo mental tendrá que ver con, bueno, a ver quién es esa persona, es una persona importante, es una relación en la que vale la pena trabajar, en ciertas cosas uno tiene que aprender a fortalecerse como para que
no todo te afecte tanto, o sea, ser sensible, pero fortalecerse para poder reaccionar bien a eso. Bueno, gracias María Emilia, que hizo espectacular el programa. Bueno, ahí te decía Alejandra, bueno, ahí dice que ella soñó con la Virgen, fue maravilloso, o sea, eso mismo que nos permite tener experiencias que nos van a conectar con una realidad que está más allá y que nos permite de muchas maneras sobrellevar también las cuestiones de lo material. A su vez, en la sensibilidad pueden ser como difíciles decir, bueno, ¿qué hago con esto que me llega? Y bueno, hay que aprender a canalizarlo como el talento que es, ¿no? Pero en base a, bueno, a ver yo qué quiero en la vida, ¿no? ¿Quién soy? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que manifestar? Dice María, mira lo que decís de cuando a uno le queda poco tiempo de vida es tal cual. Bueno, exactamente, ¿no? Porque una de estas barreras, compartimos, Claudia, la de lo mental, vamos a ir rápido a esa, que no quiero que quede fuera el video que les quería compartir. Cuando uno, esas barreras que vamos haciendo, que nos ponen en, bueno, me tengo que cuidar de los demás, de la opinión de los demás, porque si los demás opinan mal de mí, me voy a quedar afuera de los grupos, si me quedo afuera de los grupos no voy a tener el sustento, la ayuda de los demás, entonces son esos terrores a la soledad, nos vamos cerrando, nos vamos poniendo en el día a día, en las preocupaciones, en tratar de evitar el sufrimiento, y en eso nos perdemos de lo que tiene de bueno la vida, el contacto con el otro, ¿no? En esto de decirle a alguien lo que sentís, está el profundizar el contacto y también está el riesgo de, bueno, no sé cómo va a responder esa persona. Esa persona me puede devolver algo que me haga sentir mal porque no es lo que yo siento, esperaba otra cosa. Bueno, entonces por ese miedo dejamos de expresar y nos perdemos lo bueno que puede pasar de eso, ¿no? Entonces uno cuando se fortalece, es decir, bueno, ¿por qué me afecta tanto, por ejemplo, la opinión de los demás? Trabajamos en, bueno, yo tengo que expresar, tengo que poder expresar lo que me pasa en un contexto cuidado, ¿no? Pero poder expresarlo. Y bueno, si el otro no siente eso, no tomármelo personal, ¿no? Bueno, no a todos le vamos a caer bien o no en el otro, por ahí provocamos lo que quisiéramos provocar, que es un poco la fantasía, ¿no? De que todos nos quieran y nos acepten de esa manera. Bueno, un poco de lo mental, ¿no? Digo, de por qué es importante entender esto en contraste con esto mucho más grande, infinito, que es lo espiritual. En lo mental hablamos de tener una historia particular con sus límites, o sea, las vivencias que tuvimos, lo que nos tocó, nos fue marcando ciertos límites, ¿no? Desde la crianza que tuvimos, la educación, desde lo económico, las posibilidades que teníamos, el contexto en el que vivimos. O sea, no podemos ser todo, somos algo en particular desde lo mental. La sensación de separación, que es decir, bueno, una vez que yo hago me construyo esta noción de que soy algo separado, empieza el miedo, porque si soy un ego, ¿no? Separado de los demás, no está conectado a algo más grande, obviamente tengo miedo de dejar de existir. Y por eso es que el ego todo el tiempo está tratando de alimentarse de opiniones, busca trascender por medio de, bueno, ser valorado por los demás, ser importante para los demás, que me vayan a recordar, ¿no? Porque el gran miedo es a desaparecer, ¿no? Y eso obviamente es lidiar con todo lo que trae los cambios primero y después la muerte también, ¿no? Que todo esto no necesariamente uno tiene que tener ideas espirituales para trabajarlo. Lo que sí hay que tener es una visión de la vida de que, bueno, valorarlo, aprovecharla, ¿no? Desde cualquier lugar uno puede decir, bueno, quiero hacer algo que a mí me resulte importante con esta vida que tengo, ¿no? No es necesario que uno acepte la idea de otra vida, de una vida eterna y demás. No es necesario. Estas son cosas que nos pueden inspirar y si uno siente esa conexión va a ser un gran combustible para esto, pero no es necesario porque uno puede darle valor y hacer que la vida tenga ese sentido simplemente porque queremos que esto, aprovecharlo lo mejor que podamos, ¿no?
Tercero, digo, cualidades y potenciales. Esto les cuento también a los que están viendo y van a ver por Instagram. El tercer punto de lo mental, de algunos que tomé, obviamente que son muchísimos, es que, bueno, desde una mente particular tenemos algunas cualidades, digo, podemos ser más creativos, más graciosos, más seductores, más inteligentes con los números, más talentosos para el arte, o cualidades particulares. Bueno, yo soy más sensible, entonces quizás tengo más miedo. Yo soy más ansioso, entonces estoy más, pienso de más. Esas cualidades, que también cada persona es diferente en eso, también van a marcar lo que podemos hacer. Y tenemos que trabajar con eso, tenemos que trabajar con lo que nos toca y no solamente con lo que quisiéramos ser. Por eso no escaparnos de eso, ¿no? Rescatar, reconectar con esos potenciales que tenemos y usar eso en nuestra vida. Mecanismo para afrontar, un poco lo que venía diciendo, ante este sufrimiento, ante este dolor, ante esta cosa, vamos desarrollando mecanismos para evitar que no de una forma segura. Ejemplo, ser, bueno, yo miento. Me preguntan algo y miento. En vez de contar lo que hago, cuento, invento, que hago cosas más importantes. Alguien me pregunta qué pienso, lo que realmente pienso, invento, "No, me cae bárbaro", y también es un mecanismo, ¿no? Ahora, bueno, con esos mecanismos tenemos que trabajar porque nos evitan muchas experiencias. Si yo me cuento lo que me pasa, no voy a poder generar relaciones de confianza, por lo tanto, relaciones profundas. Quizás creo que doy una mejor imagen, pero por no exponerme a la opinión que el otro pueda tener de lo que me pasa, no genero un contacto profundo con los demás. Entonces, esas van a ser mis relaciones. Yo no trabajo con esos patrones. Filtros de la realidad, número 5, hablamos de las creencias, ¿no? Lo que se llaman las creencias, que vienen a veces también de la historia familiar, de la época. Por ejemplo, esto, mucha gente que puede venir de esa creencia de, ay, no, bueno, vivimos en un mundo que lo que no probó la ciencia no existe, y algo que te pasa va cambiando esa creencia y te conecta con que hay algo más, que hay un propósito mayor, que tuviste una experiencia, hiciste una técnica que te conectó con que vos tenés una parte más profunda que está más allá de todos estos miedos, estos problemas que nos hacemos. Entonces cambió esa creencia. Pero esos son filtros, son cosas que vemos en la realidad y creemos que es así. Como decir, bueno, si yo creo que la vida es sálvese quien pueda, entonces yo voy, trato de ganar las cosas para mí, no voy a pensar en los demás, pienso que si no voy yo primero, entonces los otros me van a estafar, me van a ganar de mano. Entonces, eso es un filtro, ¿no? De ver la vida como una competencia, que por ejemplo no deja ver los momentos de colaboración, ¿no? Porque hay momentos de competencia y hay momentos de colaboración, hay momentos de imponerse y hay momentos de ceder. Cuando vemos uno solo, eso es un filtro, una forma de ver la vida, y tenemos que trabajar en eso para decir, a ver de dónde vino, ¿no? Cómo se nos formó esta creencia que hoy en día quizás nos esté trayendo problemas. Y el proceso de ser individuo, número 6, que es un poco el objetivo, por ejemplo, de la gran mayoría de las terapias, es ser individuo, pero en el sentido de, bueno, separarme de, ser consciente de, bueno, yo soy diferente de los demás, no tengo por qué seguir las creencias o las tradiciones que traigo, valorar los deseos que uno tiene en la relación con los demás, manifestarse, imponerse también, ¿no? Tener esa firmeza de, bueno, esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces de ahí viene el valorarse. Digamos, todo esto, que son algunas cosas, podrían ser mucho más, es lo que tiene que ver con lo mental, ¿no? Hay muchas de esas cosas que si no las trabajamos, y esto es un poco el tema que quería traer con esto, ¿no? Si no trabajamos esas cosas, difícilmente podamos acceder a algo que está más allá, porque lo vemos en estos filtros, porque yo, no sé, por ejemplo, medito, pero
mis angustias, mis ansiedades hacen que no me pueda entregar a ese momento, ¿no? O tengo una experiencia movilizante en lo espiritual, pero después vuelvo a mis patrones de negatividad, de miedos, de pensar que todo va a salir mal. Entonces, hay que trabajar paralelamente con estas cosas, transformándose, porque es en la medida que uno se transforma que puede empezar a verse como creador. Como creamos lo que hay afuera, si lo que tenemos adentro nuestro es negatividad, es dolor, es lo que vamos a causar afuera, vamos a pelear, vamos a ir a otros. Si conectamos con algo puro que tenemos, con sensaciones de paz, sensaciones de amor, bueno, eso es lo que vamos a llevar a nuestras relaciones. Bueno, saquemos la placa, Claudia. Leo algunos comentarios y vamos con el video antes de terminar, que así hablamos un poquito de eso. A ver. Bueno, voy volviendo porque me llegaron varios comentarios, perdonen. Decía María Emilia que la plan, no lo digo por las dudas, de Mía me hizo ese efecto. No sé exactamente, creo que te referís al efecto de cambiar esos paradigmas. Bueno, ese es el tema, ¿no? Si nosotros vemos la vida con sentido y decimos, bueno, a ver, vivimos algo terrible, de distintos puntos de vista fue terrible. ¿Para qué fue? ¿Fue solamente para sufrir y bueno, quiero que esto se termine lo antes posible? ¿O fue para que saquemos algo de eso? Bueno, ver los límites de ese paradigma, de ese mundo que vive con miedo, que te dice tenés que preocuparte y si no usas mis remedios, entonces nada de lo que hagas sirve. A mucha gente la llevó al límite de decir, pará, tiene que haber algo más. Mucha gente estaba hablando de eso en esos momentos. Es lo que intentábamos hacer nosotros también. Y entonces uno puede empezar a conectar con eso, decir, pará, hay algo más. Lo que pasa es que no es lo que sale en los diarios, no es lo que sale en los noticieros, pero hay, y yo quiero eso, quiero esa vida, no quiero esta vida limitada, con miedo, preocupado, pensando en a ver qué no me va a hacer mal en vez de qué me hace bien. Mira, dice Olga, ¿qué tal, gente bella? En mi caso tengo intuición y percibo, sale como digo. Bueno, esa es una gran cualidad, es una guía en la vida, es decir, tenés un sentido desarrollado que te ayuda a percibir y a entender mejor lo que pasa y a guiarte hacia dónde ir, ¿no? Qué importante estar en contacto con eso y desarrollarlo. Preguntaba Mónica si estamos solamente por Facebook. No, está saliendo esto en YouTube, en el canal Quinta Dimensión Online y en mi Instagram, que es Lic Matías S. Martín. Por ahí me encontrás, pero también están pasando por ahí, por abajo, las redes para después buscar el programa. A ver, dice Carla, para mí la vida es 3D, es el reset de nuestro estado sutil, es decir, solo podemos modificar nuestro estado sutil desde la materia en 3D. Todo lo que nos rodea es una oportunidad para cambiar nuestra frecuencia y vibración, pero se hace aquí en 3D. Bueno, coincido bastante con eso, ¿no? Este es entender esta cuestión, ¿no? Que por ejemplo decimos, la pareja que tengo nos llevamos mal y nos peleamos. Nos quejamos de eso únicamente. Ahora si pensamos, bueno, ¿por qué me toca esta situación? ¿No? ¿Qué puedo yo aprender en esto? Entonces, por ejemplo, si lo que tengo que aprender en esto es por ejemplo, controlar mis impulsos, a no agredir al otro cuando me agrede, bueno, ahí estoy creando algo que va a modificar no solo esa relación, sino otras relaciones y posiblemente mi vida, porque cuando puedo decir, mirá el poder que tuve yo, por ejemplo, podríamos decir, no reaccionando impulsivamente a mis emociones y atacando, sino pensando, sino diciendo, bueno, a ver, conectándome con el otro, con cuáles son sus inseguridades que hacen que reaccione así, y cuáles son mis inseguridades que me hacen reaccionar. Entonces modificamos todas las relaciones y aprendemos algo, porque quizás esa emocionalidad nos sirve para ciertas cosas, es una buena cualidad, y lo que venimos a aprender es el complemento de eso, es decir, bueno, no siempre hay que dejarse llevar por esas emociones, hay que poder también reflexionar. Entonces,
aprendemos algo que si no fuera por esa materialidad, no lo hubiéramos podido aprender, ¿no? Por algo es que estamos acá. Buenas tardes, dice Marta Lucía. Gracias. A ver, Fabiana dice, hola, yo recibo mensajes durante el sueño. Mi padre me dice cosas en situaciones muy difíciles y es hermoso. Bueno, de nuevo, ¿no? Entonces ahí tenés una conexión, un canal, una guía, una noción muy clara de que esta no es la única vida que nos toca vivir. Entonces eso es inspirador, eso tiene que ser un gran aliciente para que otras cosas que te pasen, digo, porque todos tenemos problemas y todos tenemos desafíos, decir, bueno, tengo que hacer frente a esto para abrirme más a esto, para vivir más esta realidad lumínica, ¿no? Bueno, ahí Sol comparte el enlace de Telegram. Bueno, voy a, para que se unan en ese grupo de Telegram, como les decía, hay posibilidad de compartir más, compartiendo videos, posteos que hacemos, así que se pueden unir buscándolo con ese nombre, o los que están en Instagram lo buscan en mi perfil, ahí tenemos el link, o desde YouTube ahí tienen el link para entrar. Agréguense porque, bueno, vamos a hacer una linda comunidad con eso, donde vamos contando de todas las novedades. Bueno, podemos compartir el video, Claudia, dame un segundito que lo presento antes de, en estos últimos minutos. Bueno, quería traerlo antes, pero en estos días, pensando en esto, me compartió Sol justamente este video que nos habla de una forma muy patente de la posibilidad de que vivamos otras vidas, de que hayamos tenido otras experiencias y que posiblemente algo de esa información nos quede. ¿Lo podemos poner, Claudia? Cosa para hacer que toca el violín. Ahora con 1 año y medio decidimos regalarle un violín. Y esto fue lo que pasó. Él nunca había visto un violín en persona en su vida y nosotros tampoco. Unos minutos después pusimos música para que le sirva de guía. La verdad que como padres estamos asombrados porque en la familia no hay nadie que sea músico. ¿Ustedes qué opinan? Con tan solo 1 año y medio, ¿tiene futuro como violinista? ¡Bravo! ¡Filippo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ahí después lo vamos a subir al Telegram y lo vamos a subir lo vamos a compartir en Instagram para que lo puedan ver, porque yo no llegué a ver el principio, no sé si no se pasó, pero es un video que muestra a un bebé que desde más chico, ahí tenía 1 año y medio, pero desde más chico hacía los movimientos de un violinista, con una cuchara, con un lápiz, con lo que tenía, y los hacía con precisión, con estilo, ¿no? Y algo que que es muy difícil imaginar que lo haya aprendido de otra manera. Decían ahí los padres, que son los que cuentan en el video, que no tiene ningún familiar músico ni ninguna experiencia directa con eso. Y al 1 año y medio le regalan un violín, inmediatamente tiene la postura correcta que uno le ve a un violinista profesional de cómo tocarlo. Y después leía por ahí en los comentarios que iba aprendiendo de nuevo, ¿no? De nuevo, digo. Y realmente es difícil explicar estas experiencias, ¿no? Que de otra forma, ¿no? Decía por ahí alguien en los comentarios, bueno, esto debe tener el ADN de algún familiar, si bien decían que no tenía familiares músicos, pero bueno, de nuevo es buscar a ver dónde está el gen del talento musical, ¿no? Que bueno, es una visión, ¿no? Es la visión materialista, como decimos, y cada uno es libre de tenerla y de que eso te lleve por donde te lleve, ¿no? Pero a mí me parece que estas experiencias, estas situaciones que están por todos lados de diferentes maneras, ¿no? Y en este caso mostrándonos que quizás conservamos conocimiento, a veces más consciente, a veces menos consciente, de otras vidas que vivimos, esos aprendizajes, y que de alguna manera lo que traemos para aprender es lo que, bueno, nos toca, lo que todavía no hicimos, ¿no? Entonces nos tocan las situaciones, no para evitarlas, no para evitar el sufrimiento, no para sacárnoslas de encima, como
el mundo de hoy tanto pide, sino para, bueno, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Cómo nos podemos completar como personas aprendiendo de ese desafío que nos está trayendo la vida, ¿no? Si nos cuesta generar material en lo material, bueno, quizás en otras vidas rechacé o tuve conflictos con lo material, con el dinero, bueno, ahora vengo a generar eso, a que, por ejemplo, lo que me gusta hacer también me permita vivir una vida con recursos, ¿no? Y no sufrir con la carencia. Si viví violencia, bueno, a cómo generar relaciones amorosas, ¿no? Digamos, si vivimos esto, cambia completamente la perspectiva de las cosas que nos pasan, ¿no? Y si pensamos que, bueno, por supuesto, con eso que tenemos, con esas cualidades, como por ejemplo acá un talento, una forma de ser, de personalidad, podemos, en vez, digamos, es lo que tenemos que potenciar, ¿no? Bueno, tenemos que potenciar eso que traemos y también tenemos que trabajar eso que no traemos tanto y que es lo que más nos cuesta, ¿no? Juntando esas cosas es que tenemos el potencial total, ¿no? Lo que Jung le llama el proceso de individuación, ¿no? El ser, conectar con el ser, porque liberamos ahí todo el potencial, ¿no? Sacando los miedos, resolviendo las dificultades y impulsando lo que sí tenemos, que es único de cada persona, de su época, de su vida, de su historia familiar. Esa manifestación es única e irrepetible, ¿no? Porque las experiencias con todas esas variables no se repiten dos veces. Bueno, ahí decía Silvia que lo había visto en el Face, el video. Pregunta Andrea si lo aprendió en otra vida. Bueno, eso, con estas cosas yo digo, no se trata de dar respuestas, sino de pensar qué nos trae esto, ¿no? Hay que mirarlo y que cada uno saque sus conclusiones y de dónde puede venir eso, ¿no? Como digo, habrá personas que dirán esto puede venir de los genes. Bueno, para mí esa es una cualidad que traerá a esta vida también, ¿no? Es algo que doy que pide manifestación, pero está abierto a que con ese misterio cada uno saque sus conclusiones también de qué le dice. Bueno, gracias. Bueno, dice, esta demostración significa que venimos de muchas vidas anteriores. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Pero si esto es así, bueno, estamos haciendo un camino de evolución de conciencia, no solo nosotros, sino todos colectivamente, ¿no? Y entonces los que quizás estén en situaciones oscuras inclusive, su situación esté también dándose una oportunidad a los demás de que aprendamos cosas de eso, ¿no? Bueno, hoy vamos a cerrar porque estamos llegando, no quería dejar de compartirles esto, de traer estas cosas a veces que ayudan a ver un poco más vivencialmente esto que decimos, ¿no? Que creo que es importante. Bueno, gracias de nuevo, gracias a todos los que estuvieron, gracias a todos los que participaron y compartieron sus experiencias, como siempre. Esperemos que algo de esto hoy les haya llegado, ¿no? Donde tratamos de transmitir algo que va un poco más allá y que a veces es difícil de captar, pero como, bueno, si trabajamos con nuestra mente, podemos darle dirección a esto, ¿no? Dirección para crear algo propio con toda esta maravilla que nos rodea. Así que les dejo un saludo, gracias a todos, gracias Claudia, gracias Sol también. Nos seguimos ahí por las redes, por el grupo de Telegram y también nos vemos la semana que viene en otro programa del portal. Hasta la próxima.